Tentado no cedas de Charles Stanley es un libro sobre cómo enfrentar las tentaciones y los desafíos en la vida cristiana, proporcionando herramientas para resistir la tentación y fortalecer la fe. Stanley, reconocido pastor y maestro bíblico, ofrece una guía práctica basada en la Escritura para que los creyentes puedan vivir en obediencia y victoria espiritual. Introducción. El libro comienza destacando que la tentación es una realidad inevitable para todos y que incluso los cristianos no están exentos de enfrentarla. A través de ejemplos bíblicos y experiencias personales, Stanley deja claro que la tentación no es un pecado en sí misma, sino que ceder a ella puede llevar a consecuencias graves en la vida espiritual y personal. Él plantea que Dios permite las tentaciones para que los creyentes puedan crecer en su fe y depender más de Él. Stanley subraya que uno de los primeros pasos para enfrentar la tentación es reconocer su origen. La tentación proviene de tres fuentes principales: el mundo, la carne y el diablo. Estas tres influencias son descritas en detalle, explicando cómo operan para desviar al creyente del camino de la justicia. A través de la Biblia, Stanley explora cómo estas influencias han tentado a personas a lo largo de la historia, desde Adán y Eva hasta los tiempos actuales. Capítulo 1. La naturaleza de la tentación. Stanley profundiza en la naturaleza de la tentación, explicando que no es simplemente una atracción hacia el mal, sino una manipulación sutil que busca alejarnos de la voluntad de Dios. Y usa pasajes bíblicos para mostrar cómo incluso Jesús fue tentado en el desierto, Mateo 4, 1, 11, y cómo su resistencia a la tentación se convierte en el ejemplo perfecto para los creyentes. Según Stanley, Jesús usó las Escrituras como arma contra las tentaciones del diablo, lo que nos enseña que una profunda comprensión y memorización de la palabra de Dios es esencial para superar los momentos difíciles. La tentación, según Stanley, se presenta en diferentes formas y en momentos inesperados. Él menciona que Satanás suele atacar en nuestros puntos más débiles y en los momentos de mayor vulnerabilidad, como cuando estamos cansados, solos o desanimados. Sin embargo, el autor enfatiza que Dios nunca permite que enfrentemos una tentación sin proporcionarnos una forma de escapar o resistirla, 1 Corintios 10:13. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en la lucha. Capítulo 2. Cómo identificar la tentación. En este capítulo, Stanley aborda la importancia de identificar la tentación antes de que se apodere de nosotros. Explica que muchas veces las tentaciones son disfrazadas de oportunidades legítimas o decisiones racionales, lo que las hace más difíciles de detectar. Por eso, es fundamental que los creyentes se mantengan alertas y dependan del discernimiento espiritual. Stanley recomienda que los cristianos desarrollen una vida de oración y una relación constante con Dios, ya que esto permite que el Espíritu Santo nos advierta cuando estamos a punto de ceder a una tentación. El autor también destaca que es necesario aprender a identificar los patrones de tentación en nuestra vida, aquellos momentos o situaciones en los que somos más propensos a caer. Al conocer nuestros propios puntos débiles, podemos prepararnos mejor para enfrentarlos. Capítulo 3. Herramientas para resistir la tentación. Stanley presenta varias herramientas para resistir la tentación, comenzando por la oración. Él cita la oración del Padre Nuestro, donde Jesús enseña a pedir a Dios que nos libre del mal y no nos deje caer en tentación, Mateo 6:13. La oración, según Stanley, es un escudo que nos protege y fortalece contra los ataques del enemigo. Otra herramienta clave que el autor destaca es el poder de las Escrituras. Como se mencionó anteriormente, Jesús usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones, lo que nos enseña que conocer y aplicar la Biblia es una defensa eficaz. Stanley sugiere que los cristianos memoricen versículos que hablen sobre la fortaleza en momentos de tentación y sobre las promesas de Dios para no caer en el pecado. Además, el autor menciona la importancia de la rendición diaria a Dios. Cada día, los creyentes deben renovar su compromiso con el Señor y buscar su guía para evitar situaciones donde puedan ser tentados. Stanley hace hincapié en la necesidad de tener una relación constante con Dios, porque cuanto más tiempo pasamos en su presencia, menos propensos somos a caer en el pecado. Capítulo 4. Consecuencias de ceder a la tentación.
Stanley es claro sobre las consecuencias de ceder a la tentación. Cuando caemos en el pecado, dañamos nuestra relación con Dios, afectamos nuestra paz interior y, a menudo, sufrimos consecuencias en nuestra vida personal, emocional y espiritual. Aunque Dios siempre está dispuesto a perdonar, el autor advierte que las cicatrices del pecado pueden durar toda la vida. El autor también señala que el pecado no solo afecta al individuo, sino a quienes lo rodean. El pecado puede dañar relaciones, causar pérdidas financieras o emocionales y tener un impacto negativo en la reputación de un creyente. Stanley ilustra esto con ejemplos bíblicos y de la vida cotidiana, enfatizando que la mejor manera de evitar estas consecuencias es evitar ceder a la tentación desde el principio. Capítulo 5. El arrepentimiento y la restauración. Aunque Stanley advierte sobre las consecuencias del pecado, también ofrece esperanza a aquellos que han caído en la tentación. Dios es un Dios de gracia, y siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Stanley explica que el arrepentimiento genuino implica un cambio de corazón y de comportamiento, y no simplemente una disculpa superficial. A través de la historia de David y su pecado con Betsabé, 2 Samuel 11-12, Stanley muestra cómo el arrepentimiento sincero puede restaurar nuestra relación con Dios. David no solo admitió su pecado, sino que también hizo cambios en su vida para no repetirlo. Este ejemplo bíblico nos enseña que, aunque el pecado puede traer consecuencias dolorosas, Dios siempre nos da la oportunidad de comenzar de nuevo si nos volvemos a Él con un corazón contrito. Capítulo 6. Fortaleciéndonos en la fe. Finalmente, Stanley concluye el libro animando a los creyentes a crecer en su fe y en su relación con Dios como la mejor manera de evitar ceder a la tentación en el futuro. La fe, cuando es fortalecida diariamente, actúa como un escudo que nos protege de los ataques del enemigo. Stanley anima a los cristianos a ser disciplinados en su vida espiritual, a desarrollar una vida de oración, a estudiar la Biblia y a rodearse de una comunidad de creyentes que les ayuden a mantenerse firmes. La fe, según Stanley, no es solo un acto de confianza en Dios, sino una elección diaria de obediencia. Él menciona que muchas veces, resistir la tentación requiere que los cristianos hagan sacrificios y elijan lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular. Sin embargo, la recompensa de una vida de obediencia es una mayor paz, una relación más cercana con Dios y la satisfacción de vivir de acuerdo a su voluntad. Conclusión. Tentado, no cedas es un llamado a todos los creyentes a vivir en constante vigilancia espiritual y a depender del poder de Dios para superar las tentaciones. A través de ejemplos bíblicos y consejos prácticos, Charles Stanley ofrece una guía clara y efectiva para resistir las tentaciones diarias y vivir una vida de obediencia y victoria espiritual. El mensaje central del libro es que, aunque la tentación es inevitable, ceder a ella no lo es. Con las herramientas espirituales adecuadas y una relación cercana con Dios, es posible resistir cualquier tentación y vivir una vida que honre al Señor.